vamos a explicar el funcionamiento del diagrama eléctrico. La señal de antena por la bobina aérea pasaba por una bobina de atrape. Esta bobina de atrape lo que iba a hacer era eliminar las frecuencias similares a las del ajuste de la frecuencia intermedia de los dos transformadores que nos recomendaba el fabricante de esta frecuencia intermedia. En nuestro caso creo que vamos a trabajar con 460 kHz, la recomendación del fabricante. Esa señal, si era similar o parecida, las llevaba a masa, y las que no eran así pasaban directamente a la bobina de antena. La bobina de antena, que vamos a llamarle L1, era por inducción llevada a la bobina de sintonía, que vamos a llamarla L2. Es núcleo de aire, están enrolladas en el mismo núcleo, y a través de este circuito tanque, que se llama cuando hay una resistencia, una bobina con condensador. Este condensador es un condensador variable, condensador de aire, y cuando uno gira el condensador lo que va a cambiar es la capacidad del mismo. Al cambiar la capacidad lo que está haciendo es cambiando la frecuencia. ¿Y por qué cambia la frecuencia? Porque lo que conseguimos acá es una frecuencia de resonancia. Esa frecuencia de resonancia es aquella en la cual al mover este condensador vamos a conseguir diferentes resistencias combinadas de pase a masa. Entonces va a haber una frecuencia para la cual la resistencia es máxima, y en lugar de irse a masa pasa por la parte superior a la red de control. Todas las demás frecuencias, para tener menor resistencia, van a pasar o por la bobina a masa o por el condensador a masa. Solamente hay una que es la de resonancia, la que pasa. Conforme giremos el eje del dial, vamos a ir cambiando, y una sola va a ser la nueva frecuencia de resonancia. Esta frecuencia entra a una válvula detectora o mezcladora, que al final va a ser acompañada con la señal que viene de la bobina osciladora. Con la bobina osciladora vamos a tratar de buscar exactamente lo mismo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Con esta bobina osciladora vamos a inyectar una señal de modulación. Esa señal de modulación va a ser la que lleve a la otra frecuencia generada o sintonizada, y va a ser equivalente a la frecuencia que hemos sintonizado más la frecuencia recomendada para el ajuste de los transformadores de frecuencia intermedia. Vale decir, si tenemos 1000 kilociclos sintonizados y este es de 460, la señal del oscilador va a ser 1000 más 1460. Entonces tenemos, por un lado ingresa 1000 kilociclos y por el oscilador va a ingresar 1460 kilociclos. ¿Qué vamos a conseguir acá en la válvula mezcladora? Vamos a conseguir 4 señales. Una, la que entra de los 1000, otra, la que generada por el oscilador de 1460, otra, la suma de las dos, o sea, los 1000 más los 1460, o sea, 2460, y la cuarta, la diferencia de ambos, es decir, los 1460 menos los 1000. Eso significa que solamente la diferencia va a ser 460, con lo cual la señal que pase por acá, esa cuarta señal, que es la diferencia de la que trabajamos, va a ser de 460. Siempre va a ser vamos a conseguir con la misma diferencia, y va a entrar a la primera bobina de frecuencia intermedia. Esa señal es trasladada por inducción de un campo al otro, y va a llegar a una válvula que normalmente debería ser la válvula amplificadora de la señal de bobinas de frecuencia intermedia. En este caso esta radio es de 4 válvulas y no de 5. Por lo tanto, acá no la tiene la válvula amplificadora de frecuencia intermedia, sino en su defecto tenía una válvula que es una válvula detectora y una válvula que reflejaba la señal. ¿Eso qué quiere decir? De que la señal que llega, ¿no?, va a llegar a esta válvula. Acá hay 2 diodos. Una parte de la señal es llevada a tierra, a masa, y la otra parte de la señal
a través de este diodo es rectificada y solamente pasa la parte inferior de la señal. La superior es eliminada, pasa a la parte inferior, todavía en una frecuencia intermedia de los 460 kHz. Y a través de estos filtros y de estas resistencias, lo que va a hacer es demodularla. O sea, va a mantener la cresta de la señal y vamos a convertir esa señal de frecuencia intermedia a una señal de audio. Y esa señal de audio ya demodulada va a ingresar a la bobina, a la L7, en el segundo transformador de frecuencia intermedia, y va a ser inducida a la L8, que está alimentada por el transformador principal, de manera de que esa señal sea un reflejo de lo que teníamos en la L7, pero transformada. Esa señal va a ingresar después recién a la válvula de amplificación, en este caso a la válvula 41, pasando por un transformador de desacoplo, que lo que hace es eliminar todo residuo de corriente continua, porque acá entra muy bajo voltaje lo que va a pasar, y este condensador va a ser un condensador de filtro que va a seguir eliminando señales que pues, pueden haberse filtrado, indeseables, y la señal que llega acá en muy bajo voltaje va a ser amplificada. Al ser amplificada va a salir al transformador de audio. El transformador de audio tiene un alto voltaje, encima de los 200 voltios, ¿no? y bajo amperaje. Justamente la función de este transformador es bajar el voltaje y subir el amperaje, de acuerdo al parlante o al altavoz que queramos utilizar. Normalmente, de acuerdo al altavoz, que puede ser de 4 o 8 ohmios, es el que nos va a crear por reflejo una impedancia inducida, es decir, que la impedancia de la carga que contemos acá de este altoparlante por inducción va a ser aquí amplificada, va a ser transformada, y esta tiene que ser comparada con lo que resiste esta válvula en las hojas de especificaciones. Si es mayor, lo que voy a hacer es tener demasiada resistencia acá, está bajando la corriente que llega, y esto va a hacer que suene menos. Si es muy baja, lo que va a hacer es, va a circular mayor corriente, posiblemente haya mayor volumen, pero le estoy quitando vía a la válvula porque la estoy sobreexcediendo de su diseño. Este condensador es un condensador de filtro, de tono, que nos elimina señales que no querramos, de acuerdo a las especificaciones que tenga en capacidad el mismo. En la parte inferior tenemos el transformador general de potencia, que lo que hace es en los devanados secundarios, que son dos. Lo primero es para una válvula de media onda, solamente va de 0 a 350 voltios en alterna, no tiene punto central, porque si tuviese punto central es para una válvula que tenga dos diodos, en este caso hay una sola placa, y como es una sola placa, pues no es tan eficiente como las que vinieron posteriormente con rectificador completo, de onda completa. Este es de media onda. Tiene dos condensadores electrolíticos para hacer de filtro, para quitarle las crestas o rizado, junto con una bobina, que es la bobina de campo de parlante, que así fue en los inicios. Esta bobina hacía las veces del imán, posteriormente salieron los altoparlantes con imán. Y cuando no tenían imán, esto hacía de imán. Esto estaba creando el campo magnético que atraía el cono de cartón. Cuando salieron los imán permanente, esta bobina se reemplazó por una resistencia aproximadamente de un valor similar de 1500 a 2000 ohmios. Y en la parte inferior tenemos el devanado de las luces de la luz piloto y de todas las válvulas, que en este caso la
los filamentos son de 6.3 voltios. Este es el esquema explicado del funcionamiento general. Los demás condensadores son todos filtros que eliminan señales indeseables, señales parásitas o señales que si estuviesen transmitiendo internamente por inducción, que van a ser llevadas a masa para tratar de sacar la señal más limpia posible. Veamos ahora la parte operativa. Vamos a trabajar un poco más el transformador de audio, que lo que había trabajado en el video anterior, la verdad es que no ha sido de mi agrado y prefiero cambiarlo por otro que vamos a explicarlo aquí. Además es muy económico y les voy a explicar cómo lo calculo y cómo me sirve para reemplazar el transformador de audio que está quemado. He comprado uno de estos transformadores chinos, ¿no? Estos muy corrientes, ¿no? Son transformadores universales de corriente alterna, corriente directa, y tienen múltiples opciones desde acá lo dice, en este caso va de 220 voltios a 1.5, 3, 4.5, 6, 7, 5, 9 y 12 voltios a corriente continua. Entonces, son pequeñas fuentes de poder que convierten de 220 voltios a esos voltajes bajos en corriente continua. Entonces, no me interesa la parte de corriente continua, que es donde está el condensador con los diodos. Esta parte no la vamos a utilizar y solamente nos interesa la parte de transformación hasta donde llega la corriente alterna. Ahora, es muy común y muy práctico ya por la experiencia que la relación de transformación para un parlante, un altavoz de una impedancia de 4 ohmios, más o menos está en una relación con la válvula de potencia de 7600 ohmios de impedancia, que es la impedancia de la carga máxima, que es la de la válvula, contra los 4 ohmios, que es el del altavoz. Entonces, esta diferencia de impedancias tiene que ser manejada a través del transformador de salida, el transformador de audio. ¿Por qué? Porque la válvula tiene una alta impedancia y bajo amperaje, mientras que en el parlante tenemos lo contrario, tenemos bajo voltaje y alta intensidad de corriente. Entonces, lo que queremos acá es reemplazar esa relación de transformación, y la relación común, digamos, para el de 4 ohmios, muy aproximadamente, y que funciona, es de 220 a una aproximación de entre 5 y 6 voltios. Entonces, lo que quiero es, en este transformador chinito, que no cuesta más de 5 euros al cambio, o entre 5 y 6 dólares, ¿no? Buscar una alternativa económica de reemplazo. Entonces lo he desarmado porque vamos a utilizar solamente el transformador. Esto de acá no me sirve, que es la parte de rectificación de la fuente, y solamente voy a querer la transformación. Aquí estamos conectando 220 voltios en estos cocodrilos negro y rojo, entra a 220 voltios al transformador, y quiero encontrar los puntos del devanado del secundario que nos arroje aproximadamente entre 5 y 6 voltios. Entonces, si voy al primero, vamos a ver acá en el multímetro que está en corriente alterna, entre el primero y el segundo nos arroja 3.8, entre el primero y el tercero 5.8, ese puede ser, y entre el primero y el cuarto
7.2 y va subiendo, porque este transformador es de múltiple, es universal, ¿no? Va subiendo hasta llegar a 12, tengo entendido, a 14. Entonces me interesa el tercero, estos dos puntos, los 5.8. Entonces de acá voy a sacar los dos cables que van a ir al altavoz, y los de ingreso a la válvula de potencia son el de 220 voltios. Entonces ya tenemos identificado los puntos en donde voy a salir y conectar. Ahora, ¿cuál es la relación de transformación que se hace aquí? Y vamos a hacer el cálculo muy simple. La relación de transformación acá es de 220 entre 5.8 que hemos visto. Tenemos una relación de reducción o de número de vueltas, como lo quieren llamar, aproximadamente 38 veces. Tenemos que elevar esto al cuadrado. Entonces vamos a multiplicar 38 por 38 es igual a 1444. O sea, el cuadrado del número de vueltas es 1444. Si lo multiplico, esos 1444 por la impedancia del parlante que vamos a conectar, que en este caso es 4 ohmios de impedancia, nos da 5776. A nosotros nos están pidiendo que el transformador tenga como ohmiaje para la entrada, la impedancia para la entrada a la válvula, unos 7600 ohmios. Acá estamos con 5700. Bueno, vamos a explicar un poquito rápido la teoría para que se entienda mejor lo que expliqué hace unos minutos, pero lo que vamos a hacer es encontrar la relación que tenemos que ajustar para el parlante, el transformador de audio. El parlante que tenemos, que es muy antiguo, quiero conservarlo, entonces quiero rescatarlo como de lugar, por eso no he querido ponerle un parlante con imán permanente, sino mantener este con bobina de campo inducido. Y lo que voy a hacer es encontrar el pequeño transformador que sea más presentable del Frankenstein que había armado en el video anterior. Entonces lo que hice, como explicaba, es compré un transformador universal, estos chinitos que van de 220 a múltiples voltajes más pequeñitos, y me va a servir la relación de 220 a 5.8 voltios, que normalmente son fuentes de poder que los 5. O los 6 o los 8 o los 12 o los 14 son en corriente continua, en DC, pero yo quiero corriente alterna, entonces elimino la parte de la rectificación del transformador y me quedo con la bobina pura. Entonces la relación de bobinado es de 220 voltios a 5.8, que lo medimos, o sea, conectamos a 220 y medimos cuánto nos arroja en el ganado secundario, nos arroja 5.8. Entonces hay una relación de vueltas de 37.9. Lo que tenemos que nosotros encontrar es cuál es la impedancia en el lado de acá, en el lado izquierdo, porque al conectar un parlante va a haber una impedancia inducida, dependiendo la carga del altavoz, va a inducir una impedancia en el lado izquierdo, y esta impedancia inducida es la que se conecta con el tubo de potencia. Y el tubo de potencia, si uno ve en el data sheet, siempre indica cuál es la carga máxima que puede resistir en impedancia, y en este caso para los 350 voltios de trabajo indica que son 7600 ohmios. Entonces nosotros tenemos que llegar a una impedancia de 7600 ohmios o lo más cercano en el lado izquierdo, inducido por el parlante que pongamos.
Como el parlante no tiene ninguna especificación y no sabemos las características técnicas, podemos tomar como aproximación de que la carga resistiva pura que medimos en el bobinado que tenemos aquí en el parlante, en este caso nos da 4.1 ohmios de carga resistiva pura. Una aproximación es que el 4.1 lo multiplicamos por aproximadamente 25% más. Esto es igual a 4.1 por 1.25 y esto nos sale 4.1 por 1.25 igual 5.12. Esto ya es una aproximación de la impedancia. Esta es impedancia del parlante o del speaker, ¿no? Una aproximación 5.12 ohmios. Entonces, con una impedancia de 5.12 ohmios en el lado del parlante, en el lado derecho, ¿cuánto es la impedancia que se va a reflejar, a inducir para la válvula? Va a ser la siguiente fórmula, es la impedancia del speaker multiplicada por la relación de vueltas, 37.9 al cuadrado, me va a dar la impedancia inducida. En este caso la impedancia del speaker es 5.12 por 37.9 al cuadrado, y esto es igual, vamos a ver, 37.9 por 37.9 igual 1436 por 5.12 igual 7354 ohmios. Y según el datasheet, el ohmiaje que esta válvula debería trabajar para un parlante de impedancia de 4 ohmios, a nosotros está saliendo una impedancia de 5 ohmios, debería ser 7600 y tenemos 7300, lo cual es muy aproximado, pero para nuestro caso no va a complicar el panorama. Lo único que va a tener una menor impedancia, va a pasar ligeramente más corriente por el tubo, y dicen que al pasar más corriente por el tubo podría quitarle algo de vida útil, pero como no pretendo yo con esta radio tenerla para escuchar todo el día, sino lo único que quiero es que funcione y que como curiosidad se pueda escuchar y demostrar. Entonces cumple mi cometido, de acercarme a los 7600 ohmios, un poquito por debajo, lo cual posiblemente haga que se escuche un poquito más fuerte, ¿no? Si fuera mayor lo que me saldría, tendría mayor impedancia que la recomendada, y al tener mayor resistencia habría menor paso de corriente y bajaría un poco el volumen. Por eso es lo que pasa, que cuando uno conecta un parlante de 8 ohmios de alta impedancia, al hacer esta relación de transformación, la impedancia inducida es mucho mayor. Entonces, al ser mucho mayor, comenzamos a bajar el volumen y no se escucha el mismo. Otra de las cosas que quería aclarar acá es que en el problema original, que es una de las cosas más importantes que tenía que mencionar, no llegábamos al voltaje de placa, porque en el Frankenstein que traté de adaptar tenía una resistencia en la bobina primaria de 1100 ohmios, y según las especificaciones técnicas del diagrama de la radio indica 450. Entonces, al tener más del doble, le estoy restando el voltaje a la llegada de placa,
y por lo tanto el volumen y la eficiencia de funcionamiento de esa válvula es muy pobre, más el desgaste que tenía. Por lo tanto, al bajar a 390, lo que me imagino que va a suceder es, va a pasar más, va a llegar más voltaje, va a tener más corriente y por lo tanto se va a escuchar más fuerte. Bueno, explicado esto, ahora vamos a prender la radio, a verlo en la radio. Le voy a conectar un diodo porque el tubo no me ha llegado y no quiero por ahora esperar a ver si esto resulta o no, y por lo menos quiero avanzar un pasito más. Bueno, esto es lo que le explicaba. El parlante el altavoz ya lo presenté diferente. Le he puesto el transformador pequeñito, que es bastante más presentable de lo que teníamos en la otra adaptación. Y lo que quería mencionarles era que aquí nos indica que tiene 450 ohmios de resistencia en el devanado primario, el que va, se supone, llega a los 200 y pico voltios, y sin embargo en el anterior tenía 1100. Por lo tanto, como pasa la señal de masa a través de este devanado, era mucha resistencia y me hacía caer el voltaje demasiado en la placa y no llegamos a superar los 160, 170 voltios. Entonces vamos a ver ahora con este que tiene menos resistencia. Debemos de tener en teoría mayor voltaje en placa, que lo vamos a medir en este multímetro, y después vamos a inyectarle señal a ver si conseguimos obtener un mejor sonido, por lo menos para probar la fase de audio. Entonces tenemos ya en 220, vamos a darle y vamos a ver voltaje en DC. Tenemos 407, va bajando, 365, 316, 307 es normal. Vamos a ver en cuánto se estabiliza. Queremos que esté cercano, ligeramente encima de los 200. Conforme se calienta, porque está comenzando a pasar corriente, mayor eficiencia de tubos, y va a ir bajando hasta que se estabilice. 217, 216, según este esquema debería estar en 215. Acá estamos en 213, 212, 211. Este es el diodo que le he puesto. Si ven acá, en lugar de la válvula, que estoy esperando que venga la 1B, le he puesto un diodo rectificador para hacer las veces de válvula. Y bueno, y en lugar de 215 que me indica acá, estamos llegando a 206, lo cual es bastante aproximado. Ya podríamos ver qué pasa. No escucho nada, pero por lo menos en la teoría ahora sí tengo el voltaje que se acerca, y ya debería de poder habilitarse acá en la fase de audio. Entonces vamos a inyectarle señal con este generador de señales casero. Voy a inyectarle señal a ver si teníamos ya en el video anterior algo de señal. Recuerda, muy bajo. Entonces ahora vamos con estos cambios, vamos a inyectarle señal. Mucho mejor, ¿se dan cuenta? Significa que la parte de audio está bien. El amplificador, este tubo está amplificando. Este es el tubo rectificador que no me sirve porque lo he desconectado, pero el amplificador el 41, sí está funcionando. Y fíjense,
me está dando señal de audio, lo cual lo que hablábamos en teoría, en la práctica también se da, y gran avance de por lo menos tener la parte final desde la señal que entra a la válvula de potencia hasta la salida. Bien, esto ya lo puedo poner dentro de su caja, porque ya esto me está funcionando como debe ser. Y bueno, he rescatado esta pieza de colección prácticamente por la forma y la tremenda bobina que sirve de filtro en la etapa de rectificación. Bueno, volvemos con más novedades. Bueno, hemos estado revisando la radio. Hemos perdido todo el día. He perdido todo el día. La verdad es que no he perdido todo el día. Uno gana experiencia y eso es lo que ha pasado el día de hoy. Y el problema era que no tenía sonido, no tenía volumen, no llegaba señal, llegaba muy poca. Sí funcionaba la parte final del audio, pero retrocedíamos y la señal se perdía, era muy débil. Y he estado revisando por todos lados, no encontrando nada, todo bien. Entonces, lo que hice, recordemos primero que estoy con diodo. Acá abajo hay un diodo, mientras espero la llegada de la válvula, la 1B, que es la rectificadora. Entonces estoy usando un diodo quería dejarlo terminado, sencillamente, por eso es que he avanzado y no he esperado la válvula, dejarlo terminado. Y cuando comencé a medir todos los voltajes, todos me daban bien, todo estaba en forma como debería ser. Pero entonces, ¿a dónde está el problema? Bueno, siempre aprendemos. El problema estaba en que la válvula 6B7 me di cuenta que el voltaje que llegaba a la placa era encima de 200 voltios, era muy alto. Era un voltaje muy alto porque debería estar en 100, entre 90 y 100, llegaba al doble. Eso significaba de que la válvula no estaba circulando, no estaba emitiendo, era como si estuviera abierto el circuito. Y revisando bien en la reja de pantalla, debería de llegar un voltaje cercano. Comencé a revisar en mi esquema y me decía que en la reja de pantalla de la 6B7 debería llegar unos 80 voltios, al igual que en la placa. Sin embargo, en la placa tenía 200 voltios y en la reja de pantalla sí tenía los entre 80 y 90 voltios. Entonces, qué cosa, me rompí la cabeza, y al final, ¿qué había sido? Que donde está la soldadura, donde estoy señalando, había una soldadura falsa en frío, porque si uno medía el voltaje en el cable verde, sí llegaban los 90 voltios, pero si uno medía en el pin insertado de la válvula, no llegaba voltaje, llegaba a menos de 1 voltio. Entonces, esto era que la soldadura sencillamente no hacía buen contacto y no transmitía a la apatía. Entonces he resoldado, y veamos ahora, vamos a encender la radio. Vamos a esperar que caldee, que caliente la válvula, porque son válvulas incandescentes, y según lo que estaba viendo,
Vamos a esperar un rato. Un tema de antena. Y el volumen, fíjese. Los exámenes que hacemos también en nuestro centro. Las ecografías. Agarré sonido. Están órganos como el hígado, los riñones, los ovarios, la próstata, el estómago, etcétera. Y muy buen volumen. Resonancia magnética biocuántica para evaluar su... Llegó, compra online, cosa. Nunca fue tan fácil. Poder importar desde Estados Unidos. .com o ingresa a nuestras redes como compra online. Productos que no pasan de 30 soles. Tiene volumen muy bueno. Repito, garantizado. E incrementando. Una radio que suena después de Todo lo contrario, por más de 50 años. más de 2,5 millones. Bueno, vamos a esperar la válvula, pero voy a armarlo para tenerlo listo. La válvula es cuestión de solamente ponerla para eliminar este diodo rectificador. Y con esto pues la verdad es que hemos, espero que habríamos sacado la radio esta adelante, ¿no? Vamos a esperar la válvula y sencillamente voy a cerrarlo para mostrarles la presentación final de cómo quedaría. No esperemos que la idea de la válvula para terminar el ejercicio del video, sino sencillamente lo cerramos y el reemplazo va a ser exactamente lo mismo, pero ya podemos verlo para olvidarnos de este proyecto, cómo queda con su presentación final. Entonces volvemos cuando lo tenga puesto dentro de del mueble y vamos a ver, esperemos al final cómo llega la válvula rectificadora. El mundo evangélico, oyentes de Radio del Pacífico. Bueno, esto es lo que les decía. Buenos días, Juan. Aquí Ya saqué la válvula, este es el diodo. Le comento que más de la mitad Para de cerrarlo. ven pornografía. Sin embargo, Y en muchas iglesias se sigue siendo esta es mi válvula 41 hecha con el diodo. Tan sencillo como poner un diodo es incómodo mencionarlo entre en una conversación adecuada. Según cato un análisis y publicado en placa. 2018, Y esta es la válvula que estoy esperando. alrededor del En buen estado, por supuesto está quemada. de los hombres, o el 91,5% de los Bueno, hombres, vamos a poner en su caja. y el 60%. Bueno, esto es como finalmente quedó la radio. Ya lo puse dentro del mueble. Esto, fíjense que es la válvula 1V, que es la que estoy esperando. Este es el transformador nuevo que enviamos a preparar. Esta es la válvula de potencia, la 41. Esta es la segunda detectora, es la 6B7. Este es el transformador de frecuencia intermedia que está alimentando la reja de la válvula detectora. Estos son los dos condensadores electrolíticos de adorno. Atrás está la válvula 6A7, porque esta radio solamente tiene 4 válvulas, que es la mezcladora y primera detectora. En la parte posterior interior está el condensador variable. Este es el parlante, su bobina de campo para producir el electroimán que hace que
el parlante pueda tener movimiento. Este es el transformador de audio, que lo hemos reemplazado por un universal, como les dije, adaptado. Este es su conector, y este es un poco como queda la parte posterior. Vamos a darle vuelta y vamos a ponerle energía. Esta es la parte frontal, el mueble que hemos recuperado, como explicamos en los videos anteriores. Es su tela original, un poco desgastada, pero prefirió mantenerlo la original. Este es el dial, que lo he rehecho en Illustrator. Acá conserva todavía algunas de las cicatrices de la personalidad del aparato. Esta parte inferior está hecha con enchape de raíz, porque lo tenía totalmente maltratado, humedecido y desprendido, roto, y por lo demás está bastante bien. Le hemos puesto solamente algo de cera, y ahora vamos a encenderlo. No creo que sean las botoneras originales, porque tienen diferente color, pero así lo recibí de la persona que me lo entregó, y vamos a darle energía. Este es el interruptor para encender. Vamos a esperar que caldee. Aquí lo primero que veo es que esto se ilumina. Por la luz del día no se aprecia, pero de noche sí se prende claramente con la luz del dial, del bulbo que mostramos en la reparación interior. Y vamos a ver cómo ya está con volumen, fíjense. Regalo de amor y gracia, pues no da, a pesar de que no lo merecemos. Nos guía de tal manera que podamos clamar por su perdón y aceptar a Jesucristo. Fuerte el volumen. Personal, es de esa manera. Ahí estamos con Patricio Valderrama, doctor experto en fenómenos naturales, para hablar a ver del clima que anda sorprendiendo evidentemente a todos. ¿Cómo estás, Patricio? Muy buenos días. Hola, Omar. Hola, Ivana. Muy buenos días a todos. Muy buena semana para todos. Y hoy tenemos básicamente... El primero es, estamos teniendo lluvias moderadas. Tacna, Huánuco, Ancash, Huánuco, Callao y Tacna son esas regiones que no alcanzan... Tiene muy buen volumen. El 20%. Y eso lo puedo aumentar más, pero hasta es demasiado el volumen que tiene. Recuerda que le hemos puesto un adaptador del transformador que hace que suene más fuerte, porque es un poquito inferior en impedancia a la requerida. Y eso será en el... Ella lo hizo, ¿vale? Obviamente a poder personas con las cuales de repente se puede contar el testimonio, ¿no? Y es muy importante visibilizar ciertas realidades, canas, de repente entornos personales. Bueno, vamos a apagarlo. Bueno, este es el proyecto, quedó bien al final todo. Espero que les haya agradado. Recuérdense que únicamente me falta reemplazar la válvula 1V
Y lo que le haría, capaz le pondría, una vez que tenga la válvula, por eso quiero revisarlo con la válvula, le pondría un electrolítico de filtro capaz con un poquito más de capacidad, para ver si mejoro ligeramente un pequeño sonido de rizado que aparentemente podría tener, pero eso no estoy muy seguro, eso lo tendría que ver con la válvula. ¿Qué otra cosa le haría para poder mejorarlo? Bueno, capaz si podría encontrar las botoneras originales, sería interesante. Y más nada, porque creo que tenemos una bonita pieza para hacer del año 1935, nos ha quedado bastante bien y espero que sea de su agrado. No se olviden de darme un like si es que les ha gustado, y hasta el próximo proyecto.